Voy a ver si se me escucha. Muy buenas noches a todos. Muy bien, pues sí, ya he comprobado que se me escucha. Bueno, un saludo a todos. Ya veo que hay gente de Uruguay, de Georgia, Estados Unidos, vaya, de Venezuela, de Argentina, bueno, de distintos lugares. Pues vamos a pasar todos juntos un rato, ya que no podemos dialogar y conversar en persona, pues al menos las preguntas las voy a intentar responder, y si tenéis algo que decir sobre la Cuaresma, momento en el que estamos ahora en este directo, pues mucho mejor. Pero antes sí que quiero referirme a una persona, no voy a decir su nombre porque no le he preguntado si puedo mencionarlo, pero voy a decir unas palabras sobre un oficio muy peculiar, que es el oficio de sacristán. Aunque la mayor parte de los que ejercen ese oficio, esa función, suelen ser mujeres. He dicho función, no oficio, porque la mayor parte de las sacristanas no cobran absolutamente nada. Son amas de casa que pues se dedican a sus labores, a su familia, y que parte de su día lo dedican a atender la sacristía, sobre todo. Siempre en la sacristía pues hay pequeñas cosas que hacer. Ahora bien, hay catedrales o iglesias muy grandes en las que se necesita a alguien fijo que no solamente dedique algún rato libre, sino a alguien que, muy bien, me dice que diga su nombre, Michael, Miguel, en castellano, ¿quién como Dios? Válvulus, para los que sabemos latín, válvulus es el que balbucea, es símbolo, me imagino se habrá puesto ese nombre para querer decir que ante Dios es como un niño. Válvulus. Es muy antiguo ese nombre entre los romanos. Bueno, los sacristanes. La labor humilde, sencilla, sin querer aparecer, que tantas sacristanas hacen en el mundo entero, en África, en Asia. En Japón hay iglesias, seguro que hay sacristanas. En cualquier país hay una mujer que no suele ser gratificada nunca ni con un pequeño detalle. Esto es así. Los sacerdotes tienen tal seguridad en la fidelidad de las sacristanas, las consideran un elemento tan inseparable de su propia iglesia, que no suelen tener ni un pequeño regalo ni nada hacia ellas. Yo, desde aquí a todas las sacristanas, os doy un inmenso abrazo, os daría un beso en cada mejilla y os daría las gracias por la labor tan grande que hacéis. Después ya, como he dicho antes, en iglesias más grandes, en catedrales, ya sí que hay alguien que tiene mucho más trabajo que un pequeño pueblo, trabajo que ya no se limita solo a la sacristía,
hay que hacer cosas en el templo, cosas de organización, etc. Y entonces esa gente ya sí que tiene un sueldo, y es su trabajo. Ya no es que simplemente ejerzan una función y se les paga con mucho gusto porque realmente están trabajando allí. Bueno, pero ahora voy a empezar a hablar de lo que verdaderamente es un sacristán. Un sacristán es el hombre ante todo. Bueno, cuando diga hombre, cuando digo sacristán me refiero a sacristán hombre o sacristán mujer, pero por economía lingüística voy a decir sacristán, pero me referiré a los dos sexos. Entonces, un sacristán es alguien que trabaja en la organización, custodia, conservación, todo lo que tiene que ver con los vasos sagrados, con vestiduras sagradas. Yo me acuerdo la primera vez que entré en sacristía a ejercer la función de ayuda en el seminario. En el seminario cada semana había un equipo de tres seminaristas que entrábamos en sacristía y organizábamos todas las cosas para los 5 sacerdotes que vivían allí y que normalmente celebraban misa allí, unas veces concelebrando, otras veces en altares que había. Entonces, yo recuerdo la emoción, la primera vez que vi las vestiduras sagradas, plegadas perfectamente sobre un altar, bellísimas y tan bien plegadas para que el sacerdote solo tuviera que ponérselas mientras rezaba antes de celebrar la misa. El sacristán trabaja con los vasos sagrados, con vestiduras sagradas. El sacristán está rodeado de lo sagrado. Y su trabajo son cosas sagradas. Un sacristán se puede santificar tanto en ese trabajo y en el resto de cosas que haga durante el día, que puede ser más santo que el obispo. Esto es una cosa que os aseguro, la tengo siempre, siempre en mente. Tendré otros defectos, pero cuando yo veo a un sacristán, y aquí sí que permitidme decir sacristana específicamente, porque las sacristanas suelen tener una sensibilidad especial, suelen ser tan emotivas, tan receptivas hacia lo divino, que he conocido a sacristanas tan buenas. Bueno, pues cuando veo a un sacristán, siempre pienso, puede ser más santo, mucho más santo, que el obispo de esta diócesis, de esta archidiócesis grandísima. Pienso que es más santo el arzobispo de Nueva York que el sacristán de su catedral. No, no. Pienso que es más santo el párroco de un pueblo que la sacristana anciana, viuda que cuida del templo. No. Ejercen funciones distintas, claro está. Ejercen funciones distintas, pero la santidad Dios conoce quién tiene más. Y la catedral, el altar, los vasos sagrados, todo está para la santidad del alma. Está para el honor de Dios, pero Dios lo que quiere con todos esos medios es que se santifique el alma. ¿De qué sirven las catedrales? Para santificar las almas honrando a Dios. Entonces, ese tema es para mí algo que lo tengo muy presente.
la dignidad del sacristán, la dignidad de aquel hombre que prepara los vasos sagrados, las vestiduras, los libros litúrgicos, todo en el templo del Señor, para gloria del Señor, y que puede dar más gloria a Él con su trabajo que a lo mejor una gran jerarquía de la Iglesia Católica que va a oficiar allí. El sacristán debe intentar santificarse con las cosas sagradas que toca, que lleva de un lado a otro, que organiza. Lo santo puede santificarle. Si él está receptivo, hasta por contacto. Si él dice, Señor, voy a tocar este vaso sagrado, Señor, voy a tocar esta estola, Señor, santifícame, se santificará, se santificará. Yo recuerdo cuando se hablaba del templo de Salomón, como la Sagrada Escritura nos dice que había cámaras laterales en 3 pisos. Allí se guardaba todo lo sagrado y lo necesario para el culto, aunque no fuera sagrado, estrictamente hablando. Pues lo mismo pasa en los templos. El sacristán está como en esas cámaras laterales. Él no va a tener un protagonismo, él no va a ponerse frente al altar, él no va a impartir misterios sagrados, pero se puede santificar más que el que está en una posición tan central. Bien, el sacristán tiene que ser humilde. Otros podrán pavonearse del sermón que han hecho, de tantas cosas, de las vestiduras que llevan. Puede haber un sacerdote que, revestido de la gloria de las vestiduras sagradas, peque de soberbia. El sacristán va vestido de un modo humilde, pasa desapercibido, siempre está obedeciendo. Todos los demás dan órdenes. Él es el único que obedece. El sacristán es una labor diaconal. No tendrá el sacramento de la diaconía, pero realmente es un servicio diaconal. Y desde luego, si es hombre, por supuesto que puede, si siente esa vocación, intentar ser diácono permanente. Si siente esa vocación, pero sería muy lógico, me parece a mí, que un sacristán, que ya lleva muchos años, que no es un trabajo temporal, y lo normal es que sean trabajos para toda la vida, pues diga, mire, voy a seguir trabajando como sacristán, pero me gustaría ser diácono permanente. Siento esa vocación. Pues lo vería muy lógico y muy natural en un sacristán vocacional, que casi todos lo son. Casi todos los sacristanes sienten una vocación y un amor por su trabajo admirables, que crece con los años. Y eso que a los pobres sacristanes tienen que soportar los enfados de los curas, porque cuando algo no ha salido a gusto del párroco o del rector, ¿quién tiene la culpa de todo? El sacristán. ¿Cómo es que esto no está aquí? ¿Cómo es que esto no está ya aquí? Y a veces no ha sido fallo del sacristán, pero el que le toca recibir el golpe de la ola del mal humor es siempre al sacristán. Y además los pobres sacristanes, pues a veces se encuentran, sobre todo en las celebraciones muy importantes, con las prisas. Todo el mundo ha llegado con poco tiempo, tal, surge cualquier cosa y las prisas. Los sacristanes tienen que aguantar mucho, eso es cierto. Los sacristanes también tienen una cosa preciosa, eso yo lo he experimentado. Cuando todos se marchan,
cuando ya se desocupa la catedral, sea la que sea, pues se quedan con toda la catedral ya sin las luces eléctricas, la puerta principal ya se ha cerrado y de pronto el crepúsculo, sobre todo en verano. En verano en España, cuando van ya camino hacia la sacristía, que han cerrado la puerta principal, la catedral ya vacía, silenciosa, con la luz atenuándose. Ese momento es maravilloso. Y yo se lo he comentado a algún sacristán, qué suerte estar en este momento en la catedral. Yo, desde luego, si fuera el rector de la catedral, si hay que cerrar la catedral a esas horas, siempre les diría a 2, 3, 4 laicos, oye, si queréis quedaros aquí media hora más, una hora más rezando, paseando, os doy todas las facilidades. Porque muchas veces el rector vive pegado a la catedral. Me llamáis cuando vayáis a salir y os abro esta puerta pequeña de la sacristía, pero yo, cuando he sido párroco, el quedarme en la iglesia en ese momento del crepúsculo en que se va atenuando la luz, hasta la noche, es que el templo te invita a orar, te invita a orar. Y los sacristanes tienen esa suerte, algunos tienen el amanecer y otros también el atardecer. Después, el sacristán es un perfecto conocedor del templo, pero también del interior humano del templo. Cuando ya lleva muchos años, él sabe qué personas son las más devotas y qué personas son santas incluso. El sacristán sabe perfectamente el material que hay dentro. Va observando y sin querer observarlo se da cuenta. Mira, este es muy bueno y este es santo. Él sabe a quién se puede llamar si para una gran celebración se necesita ayuda, quién puede colaborar, quién es de confianza. El sacristán no solo está ahí con los vasos sagrados, es el que conoce también el material humano. Y hay grandes ocasiones en que se necesita más ayuda. El sacristán no puede, por más que se esfuerce, dar de sí, dar abasto para todas las cosas que se necesitan. Yo aquí quiero animar a todos los sacerdotes que me estén escuchando, por favor, tened algún detalle con los sacristanes. Si son mujeres que no cobran nada, tened un detalle, un regalo, lo que sea, lo que más ilusión les haga. Si les hace ilusión que invitéis a su familia a cenar o un regalo personal, lo que sea. Que les manifestéis cariño, confianza, que no tenga que consultaros todo. Dadles cuanta más independencia mejor, que puedan tomar decisiones. Cuando uno tiene un buen sacristán, se le dice, mira, tranquilo, lo dejo en tus manos, consúltame solo aquello que verdaderamente veas por tu experiencia que es conveniente, pero ten iniciativa, ten libertad, yo refrendaré todo lo que decidas. Si alguna cosa me parece que es mejor que me la consultes, pues te lo iré diciendo, pero tengo plena confianza en ti. Y a los sacristanes pagados, el hecho de pagarles un sueldo no les paga el celo, el desvivirse que tienen por el templo del Señor,
por su liturgia, por el culto, por la adoración a Dios. Hay que pagarles porque tienen que vivir, él, sus hijos, tiene derecho a sus vacaciones, etc. Pero al mismo tiempo, recordad, es un trabajo que no se paga con dinero lo bien que lo hace. ¿Eh? Lo bien que lo hace. Porque la mayor parte de los sacristanes ponen amor en lo que están haciendo. Después siempre el que aparece es el sacerdote y él queda arrinconado de todos los homenajes, de todas las... Pero no, es una persona que está gastando su vida por el culto a Dios. Bueno, pues yo creo que ya he dicho todo sobre los sacristanes. Dejadme hacer memoria un poco si hay alguna cosa más. No, nada más. En una gran catedral, si el sacristán lo tiene bien, yo le diría, oye, si quieres vestirte con un alba y participar de la liturgia de un modo activo, como acólito, llevando la cruz procesional, lo que sea, adelante. Al mismo tiempo, si el sacristán dice, no, yo prefiero vestido de laico, estar sentado a la puerta de la sacristía, no ser conocido, hay que respetarlo, hay que respetarlo. He conocido a los dos tipos de sacristanes, a los que querían a toda costa estar ocultos y aquellos que decían, sí, muchas gracias, yo quiero participar. Pues hay que respetar tanto lo uno como lo otro. Voy a decir unas pequeñas cosas del chat que he estado viendo. Decía, es que dicen la misa y nos echan de la iglesia. Eso ocurre en no pocos lugares. Yo siempre animo a todos los sacerdotes que después de la misa al menos se queden 10 minutos de acción de gracias mientras dura la presencia de Jesús dentro del cuerpo. Entonces, al menos 10 minutos. Hombre, por muchas cosas que haya tenido que hacer o lo que sea, media hora. Pues yo qué sé, hace los 10 minutos de acción de gracias, después reza vísperas y después se queda un poquito más leyendo la Biblia, lo que sea. Yo creo que media hora está muy bien, después de la misa que se quede el sacerdote. Doy por supuesto que ha hecho antes media hora de oración mental, antes de la misa, para prepararse. Media hora y otra media hora que entre el oficio divino y se le va a ir enseguida. No, de verdad, es complicado como decirle a un sacerdote que se marcha enseguida que debería estar allí. Las iglesias donde yo he estado en lugares pequeños, pues hombre, entre que hago la oración después de la misa y tal, por lo menos abierta hora y media, eso es el mínimo. Y hablo de pueblos muy pequeños donde yo tenía mi parroquia, pero me pedían que celebrara misa 3 veces a la semana, 4 o 5, por sustituciones, por tal. Pues por lo menos eso, pero convencer a un sacerdote que más no es fácil. Bueno, me dice alguien que está fallando el sonido, ¿me oís bien todos? Bueno, si me oís mal, me lo decís por el chat. Yo creo que del sacristán ya está dicho todo. Una cosa que me gusta mucho a mí
hay un retardo entre el vídeo y el audio. Bueno, todos, por favor, si alguien ve que hay retardo en el vídeo y el audio, me lo decís, pero veo, no, está bien, vale. Una cosa que a mí me gusta mucho cuando entro a la sacristía es sobre una gran mesa, normalmente suele tener terciopelo o algún tipo de tela, pero suele ser terciopelo. Todas las vestiduras ya preparadas para que el sacerdote se vista, plegadas de un modo muy adecuado. Eso a mí me da mucha devoción mientras oro revistiéndome. Y después hay sacristías donde hay un sacristán que está todo, los cálices, los copones, todo está tan ordenado, tan limpio, tan perfecto, pero sobre todo el orden. Limpio suele estar en todas partes. Pero anda que no se nota una sacristía donde hay un sacristán que pone orden. Los curas solemos ser un poco más desastrosos en ese aspecto. Después me acuerdo también de un documental de la Catedral de Notre Dame. Yo no sé si era el sacristán, creo que sí. El sacristán se tomaba muy en serio su trabajo e hizo pasar al que lo entrevistaba a una salita más pequeña en la que había botes con distintos tipos de incienso. Y le explicaba al sacristán que según la celebración usaba un tipo de incienso u otro o combinaciones. Dije, impresionante, impresionante. ¡Qué bien! Alguien dirá, no, es que nosotros somos muy pobres, muy pobres. Mira, el incienso no se estropea. Da lo mismo que lo uses un año después que 5 años después. Lo tienes allí y puedes variar, puedes cambiar. Puedes cambiar. Los perfumes que se echan en el Santo Crisma, el día de la misa crismal, pues un perfume. Me acuerdo, cierta catedral, hace ya años, no voy a decir cuál es, porque como he estado en tantas, pues era un bote de plástico comercial, que era esencia de lo que sea, y era un bote de plástico tal cual lo había comprado en la tienda, muy feo. De esos de rosca, blanquecino, parecía de un medicamento. No, coge un recipiente bonito y puedes hacer combinaciones. Puedes decir, mira, este año al Santo Crisma le vamos a mezclar rosas en honor de la Virgen María y esencia de lirios en honor del perfume de los santos. O este año vamos a mezclar el perfume de este tipo de planta con este otro tipo de perfume para simbolizar esto. Puede ser una esencia, 2 o 3. Tampoco hace falta que sean 20, pero de 1 a 3 o a 5 y cada año cambiar. Y decírselo a los sacerdotes para que vean el simbolismo. Pues esa es una labor muy buena de un sacristán, porque todo el mundo llega a la misa y ya está, pero el sacristán puede decir, oye, ¿qué le parece si hacemos esto? Bien, vamos a pasar ahora a los comentarios, preguntas, cosas que queráis hacer. Vamos a ver, primera cosa sobre la Cuaresma. Vamos a ver que sea un audio, porque este no era en audio. Este sí. Buenas tardes, padre. Escribo, o mejor dicho, mando este mensaje desde la región de Valparaíso, Chile, y me gustaría, por favor, consultar respecto de que últimamente me han llamado la atención bastantes amigos que participan en grupos tradicionales de la Iglesia Católica sobre la importancia del rito que ellos practican previo al Concilio Vaticano II, y yo obviamente que practico el rito con posterioridad al Concilio Vaticano II y que obviamente considero válido.
y que me sienta en comunión con la Iglesia, eh, que me genera cierta preocupación, porque varias veces con argumentos bastante sólidos me han sostenido, ¿no es cierto?, que solamente el rito antiguo sería el válido. Yo no entiendo que esa sea la realidad, pero me gustaría saber su opinión, que entiendo que es bastante más informada que la mía. Agradezco su respuesta al respecto. Que esté muy bien. Bien, me imagino que lo habéis escuchado, aunque el audio era un poco bajo. Vamos a ver. Yo, que no me presento como modelo de nada, sin embargo hay una cosa que el Señor me concedió. Y lo que me concedió el Señor ya hace muchos años ha sido el amor que siento hacia la misa. Pero qué amor siento a la misa. Hasta yo mismo me quedo sorprendido. Pero es que además, con los años, ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Es un don. Tampoco yo me he esforzado mucho. Pero sin embargo me ha dado, como los novios que están, como los esposos que están enamorados de su esposa, pues así me pasa con la misa. La misa es que cada rito, cada oración, cada fórmula me llena de devoción. ¿eh? Y me diréis, ¿y qué misa le gusta? Porque hay varios ritos. Yo cuando estaba en Roma dije, voy a asistir a todos los ritos que hay en la Iglesia Católica. Y fui al rito melquita, que lo tienen en Grecia, al eslávico, que es el que tienen en los países eslavos, desde los católicos de Rusia, etc. También hay rito latino, claro. El siro-malankar en la India, el maronita en el Líbano. Cada domingo iba a uno distinto. Todos me gustaban, todos, hasta uno muy original, el rito Yi'is de los coptos católicos, que hay pocos, pero hay. Y a veces volvía y volvía a otro rito, a un mismo rito, y les preguntaba, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Y me lo iban explicando. Me gustan todos. Ahora, también es verdad que me gusta entre todos el que más, el rito mío, el latino, el rito romano. Se llama latino o romano, más bien romano habría que decir. Es el que más me gusta, quizás porque he crecido en él, quizás porque he nacido en él y es el que he visto domingo tras domingo antes de ser sacerdote. Pero es verdad que antes del Vaticano II había un rito que vamos a llamar tridentino, por no entrar ahora en más consideraciones acerca de si el nombre es adecuado o no. Y después vino, a partir del Vaticano II, ya en los años 70, pues había extendido el rito del Vaticano II, que es la misa normal, ordinaria, que tenemos hoy día en las parroquias de la Iglesia Católica, porque todos los demás ritos católicos no son ni el 1%. Entre los dos ritos, el preconciliar, o tridentino, y el actual, o Vaticano II, a mí me gusta más el del Vaticano II. Esto lo he explicado muchas veces el por qué. La misa del Vaticano II me parece que tiene una serie de riquezas que se han añadido a lo que era la misa tridentina. Y además es un rito en el que se han añadido cosas de la liturgia romana más primitiva. Por ejemplo, la oración de los fieles. Es una cosa que existía en las Eucaristías de los primeros siglos y que el Vaticano II retomó. Y más cosas, no voy a entrar ahora en detalles. Y eso sin contar con que el Canon 1
si uno ve la misa tridentina y ve el canon 1 de la misa postconciliar, verá que es lo mismo, con unas pequeñísimas podas. Se podó un poco cosas que habían caído en la repetición, que no estaban en la liturgia romana primitiva, pero que con los siglos se había dado lugar a la repetición. Y se quitaron otras cosas que, francamente, eran de devoción, pero que uno se podía preguntar si realmente era adecuado para la misa. Voy a poner solo un ejemplo, aunque no es de la misa, lo sé que no es de la misa. Parecía a muchos ya que existía la obligación de decir la oración a San Miguel al acabar la misa. Bueno, pues me parece muy bien que el que quiera rece la oración a San Miguel después de la misa. Pero no lo veo que tenga que ser una obligación, no lo veo. A otro le puede dar devoción a otra cosa. El Evangelio de San Juan, el prólogo, me parece maravilloso. Se puede estar meditando sobre él tanto tiempo en la oración, pero antes era obligatorio leerlo al final de los ritos de comunión, tenía que leerlo el sacerdote siempre, en el altar. ¿Veo mejor esa poda? Creo que sí, que es mejor que la liturgia de la palabra tenga su momento y no hace falta añadir eso otro. No lo veo necesario. Alguien me dirá, ya, pero tampoco es necesario muchas cosas que hay en la misa actual. Bueno, pero si ese es el criterio, tampoco estorba, podríamos añadir muchas más cosas. Yo creo que la misa del Concilio Vaticano II está bien como está. El canon 1 es la misa tridentina, es todo lo esencial de la misa tridentina está en el canon 1, en la misa del Vaticano II. Cuando uno ve cómo era antes, el momento de la petición de perdón o los ritos iniciales antes del yo confieso y tal, a mí me gusta más cómo está ahora. Por supuesto, preguntaba también esta persona, es que están diciendo que la misa del Vaticano II no es válida. Ese es el problema, que a veces se ha instrumentalizado algo bello como la misa tridentina, que a mí me gusta, he asistido muchas veces y con grandísimo fervor. No he querido aprender a celebrar la misa tridentina porque me gusta más la misa del Vaticano II, francamente. Y digo, a mí me gusta más esta. Yo tenía muchos amigos que me decían, pero ¿por qué no aprendes? ¿Por qué no aprendes? Yo decía, es que me gusta más la misa en la que he nacido. Pero he asistido con mucho fervor. ¿Por qué? Porque tenía mucho interés en ver la historia de la liturgia, la historia del rito que yo celebro. ¿Y dónde se ve? En una misa tridentina. Y he sentido mucho fervor, pero lo triste es que algunos han empezado a decir, no, esta no es válida, la del posconcilio no es válida. No sé por qué, porque el sacerdocio es el mismo y la fórmula es la misma, la de consagración es la misma fórmula. Y empezaron a decir, no, es que el sacerdote celebre la misa de cara a la gente, eso es protestantismo. Poco conocen el protestantismo los que dicen eso, porque en el protestantismo no hay altar, para empezar, ni hay misa. Pero además de eso, la misa primitiva en los primeros siglos se dijo de cara a los que estaban allí. Si al principio se celebraba en el salón de casa, en el salón donde se comía. Allí se celebraban las primeras misas. No había iglesias, no había templos. Entonces,
toda esa cosa que se dice contra la misa posconciliar, pues yo no, de verdad es que no lo entiendo, no lo entiendo. Lo peor es que yo sé bastante más de historia de la liturgia que muchos de los laicos que aseguran con toda rotundidad que es malísima la misa del Vaticano II. Pues yo les escucho y digo, pero si yo sé más, si este hombre no sabe ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. No, hay que ser un poco comprensivos, a veces repiten lo que han escuchado. Y si no les convencen esos argumentos, es que se dice de cara a la gente, que tal, pues dicen, no, es que la hicieron con mala idea, es que eran masones. Todo eso son zarandajas, son conjuras inventadas de la nada, que si eran masones, que si estaban contra la Eucaristía y tal. No, no hay nada que avale eso. No hay nada. Hasta los liturgistas más tradicionales en el Vaticano II reconocieron que no había ningún problema en lo que se aprobó. Incluso algunos de ellos, aunque les pudiera gustar más la misa que habían celebrado toda su vida sacerdotal. Entonces, yo creo que es bueno ver la misa tridentina y la misa eslávica, la de los países eslavos, y la misa maronita, etc. Pero de allí a decir, no, la mía es la única buena, eso no tiene ningún sentido, francamente. Porque el misal de la misa tridentina no vino del cielo, se fue formando a través de los siglos, poquito a poco. Y cosas que en el rito tridentino llevan muchos siglos, empezaron un día. Y algunas de esas cosas empezaron porque un obispo se le ocurrió. Y en una época en la que las normas no eran tan estrictas, pues cundió el ejemplo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando el sacerdote muestra la forma y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se empezó a hacer porque el arzobispo de París, a causa de unas polémicas teológicas que había habido sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, decidió mostrarlo al pueblo diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a partir de entonces, ese es un cambio además muy del final, ya no me acuerdo si era del siglo XIV o XV, pues cundió y lo hicieron todos. Y así podríamos ir rito a rito, no bajó del cielo. Después, algunos dicen, es que el Papa San Pío V, cuando hizo el misal, dijo que esto ya era para siempre. Claro, toda norma que se da, en principio es para siempre, hasta que llegue otro con autoridad que la cambie. Claro que sí. Cuando se hace el misal, siempre es para siempre, pero eso no significa que otro con la misma autoridad no pueda cambiarlo. A ver si pensamos que un papa puede dar órdenes a los papas posteriores. Bueno, Juan Pablo II, que era un santo, no tuvo ningún problema con la misa del Vaticano II. Y él fue criado en la anterior. Ni la Madre Teresa de Calcuta. ¿El Padre Pío dijo alguna cosa contra la misa del Vaticano II? Nada. Podríamos ir mirando santo tras santo, místicos algunos de ellos. Bien, vamos a una segunda pregunta que tenía esta misma persona. Buenas tardes, padre, o buenas noches en España. Me llamo Juan y mando este mensaje desde la región de Valparaíso, en Chile. Lo que me gustaría decir para esta cuaresma, que ha comenzado recientemente, que ojalá este periodo de espera hasta que se vive la
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo sea un periodo en el cual podamos tener una conversión verdadera y que podamos experimentar y a su vez vivir el cariño que Dios nos tiene a todos nosotros, el amor que Dios es, ¿no? Dios, Deus Caritas es, que de alguna manera todos quienes somos cristianos y quienes no lo son, podamos experimentar en este periodo una verdadera conversión y experimentar el amor que Jesucristo nos tiene y cuál lo llevó a dar la vida por nosotros. Como dice la frase que señala en el Evangelio, nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos, y que es precisamente lo que hizo Jesucristo, y es a quien recordamos y con quien queremos vivir este periodo de Cuaresma, y que ojalá pueda fructificar, como señalaba anteriormente, una verdadera conversión en todos nosotros. Muy bien, lo que nos ha dicho este buen señor es que al final es el amor. La Cuaresma es una cuestión de amor. La Cuaresma es una cuestión de amor. Obras son amores y no buenas razones. Vamos a la siguiente. Vamos a ver. Buenas noches, Padre Fortés, saludos desde California, la familia Das Mansur. Deseamos saber el origen de la oración cuando la gente se persigna. ¿Quién compuso esa oración o desde cuándo los fieles se persignan? También el miércoles de ceniza, ¿quién instituyó el miércoles de ceniza? ¿Desde qué siglo? Muchas gracias por su atención. Saludos. Bueno, persignarse se pierde en la noche de los tiempos de la Iglesia. No sabemos cuándo se empezó a hacer, no lo sabemos. Entonces es un señalarse, es hacer la señal, como si marcáramos una señal sobre nosotros, espiritual. Es un modo de honrar a la Santísima Trinidad. Es como si quisiéramos hacer una marca invisible, pero con fe sobre nosotros. De algún modo, los sacerdotes bendecían, pues de algún modo es decir, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. No se sabe cuándo empezó. Y el miércoles de ceniza tampoco se sabe cuándo realmente empezó. Lo que sí que sabemos es que para el 300 algo hay ya un texto que menciona como una cosa sabida por todos la Cuaresma. No dice que empiece entonces, se menciona como algo que se celebraba ya, pero cuando empezó tampoco lo sabemos. Vamos a la siguiente pregunta. Hola padre, buenas tardes. Soy Asís de México y quería hacerle una pregunta sobre algo que he estado reflexionando sobre los últimos días, tratando de meditarlo, y me salía la duda al momento que Jesús se encuentra con gente que está bajo la posesión de algún demonio y eso. ¿Por qué me entraba la duda de por qué el Señor siempre los calla, ¿no? Inclusive aunque lo estén reconociendo como hijo de Dios y por quien es como Dios, pero Él siempre antes de expulsarlos, o sea, nunca los deja que hablen, aunque sean verdades, ¿no? Entonces es algo que tenía la duda y no sé si lo ha meditado o si tiene alguna respuesta. Sí, gracias. Sí, Jesús haciendo eso nos da una enseñanza también. Al demonio no le debemos escuchar, aunque diga verdades. Aunque diga verdades, después nos meterá la mentira. A veces las verdades están mezcladas con la mentira. Pero, aunque diga verdades, después
va a meter el veneno. A veces hace más daño coger una verdad y poner un poco de mentira. Esa es la razón por la que no les dejaba hablar. Y vosotros en la tentación lo mismo. No dejéis hablar al demonio. No dialoguéis con la tentación. Cuando sintáis que viene una tentación, decid interiormente, aléjate de mí, espíritu de herejía, espíritu de desobediencia, espíritu de crítica. A veces los que más daño han hecho a la Iglesia lo han hecho porque han mezclado la verdad y la falsedad. Bien, vamos a la siguiente cuestión. Hola, Padrecito Fortea, ¿cómo está? Habla Ricardo Santos, acá de Catamarca Capital. La vez pasada no había entendido la consigna de la cuaresma. Para mí la cuaresma siempre lo he sentido así. Es la preparación de una gran fiesta, ¿no? Que es la ascensión de Jesucristo al cielo, a la derecha de Dios Padre y coronado como Rey del universo, ¿no? De todo lo creado, lo increado. Siempre lo sentí así desde chico también, o sea, así que, no sé, tal vez esté acertado, ¿no? Pero si usted me dice cómo uno lo siente, la cuaresma, yo creo que es eso, o sea, es prepararse para la coronación de Cristo como Rey del universo. Un abrazo grande y muchas bendiciones. Y nada, muchas gracias por todo, Padrecito Fortea. Le mando un abrazo gigante y para toda la audiencia. Pues te agradezco que nos hayas compartido esto, porque no lo había meditado nunca, pero es algo digno para ser llevado a la oración. Coronación, ascensión, gloria. Si nosotros supiéramos hasta qué punto las penitencias, las mortificaciones, los sacrificios tienen relación con ascender, con ser coronado, con gloria. Muchas gracias por compartirlo, muchas gracias. Vamos a la siguiente. Bueno, padre, mi nombre es Vanessa, los saludo, muchas bendiciones desde acá, desde Argentina. Me gustaría compartir mi pensamiento y mi experiencia personal respecto a la conversión que tuve hace unos años con relación a mi papá, que lo perdí con una enfermedad muy cruda. Me parece que la cuaresma es un momento muy hermoso en el cual uno pasa por esos baches quizás en la vida en los que se pregunta ¿por qué a mí? ¿Yo qué te hice? ¿No? Ese reproche que uno le hace a Dios de por qué a veces lo hacemos responsable de las tentaciones, de las cosas que caen sobre nosotros, y está bueno que nos acerquemos por medio de la cuaresma a ver y a entender a la luz de la palabra cómo el mismo Hijo de Dios fue tentado, tuvo un ayuno muy grande, tuvo un acercamiento muy grande de 40 días de oración con el Padre. Y me parece que también, ¿no? Eso nos puede dar a ver cómo acercarnos a Jesús y a Dios de una manera mucho más humilde, en el cual decir, bueno, Señor, si vos lo pasaste, ¿por qué no yo? Sean tentaciones, sean problemas, y también este mensaje, ¿no? En el momento de la cruz, cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Creo que son esos misterios muy lindos que uno puede reflexionar en la cuaresma, en los cuales se puede acercar más humildemente y bueno, ver que el amor de Dios es infinito y tan misterioso que sobrepasa todo nuestro entendimiento, y también que Él camina junto a nosotros en todos los momentos de la vida, y está bueno eso. Y con respecto a una pregunta muy personal, siempre fui de chica
muy misteriosa en preguntarme cómo será el cielo. No sé, padre, si usted quiere hacer un resumen muy cortito de cómo se le imagina el cielo, qué podríamos hacer, o la resurrección, que también tiene que ver con la cuaresma. Bueno, bienvenido sea. Desde ya, gracias y un saludo y un abrazo muy enorme desde Argentina. Bueno, lo que has dicho tú es muy bonito, es decir, la cuaresma con Jesús. Si nos imaginamos que estamos en el desierto acompañándole y que Él nos pide, venga, haz algún sacrificio conmigo. Claro, es distinto porque siempre pensamos la cuaresma yo, pero si pensamos con Él, que estamos en casa con Él y nos dice, venga, ¿por qué no haces un sacrificio hoy? El que sea, aunque sea uno, pequeñito. O tampoco hay que pensarlo todos los días, puedes escoger uno para todos los días. Pues lo que has dicho es también digno de ser meditado. La cuaresma con Él, con Él. Siempre pensamos en el yo. Bueno, el cielo. Mira, lo esencial del cielo es Dios. Pero va a haber una sociedad. Cuando nos presenta el cielo la Biblia, nos lo presenta como una ciudad, la Nueva Jerusalén. Es decir, es una sociedad. No seremos personas en éxtasis, que no hablamos los unos con los otros, que no. Vamos a poder hablar con los amigos, saludar a nuestros familiares, abuelos, tatarabuelos. Le diremos a uno, oye, que soy tu descendiente 15 generaciones más tarde. Me hace mucha ilusión. Estoy en el cielo saludando a todos mis antepasados. Llevo poco tiempo, ya voy por la generación 15 antes de mí. Al cabo de muchísimos más años, ya voy por la generación 100. Tú eres el 100. Si haces una línea, tú eres el 100. Y le daremos un abrazo y le podremos besar como un familiar y conocer a Adán y a Eva y preguntar a los personajes de la historia el mundo cómo será, rehecho por Dios. Podremos también conocer todo el universo, las profundidades del mar, la historia, la ciencia, porque lo más profundo del hombre es el conocimiento y el amor. Si alguien ha estado casado, la unión permanecerá. Y no estará solo en la eternidad, estará con su mujer y sus hijos. Pero lo más importante es Dios. Lo que sabemos es que Dios nos producirá no solamente una alegría, un gozo, sino un verdadero placer ante el cual todos los placeres de la tierra palidecen. Nadie podrá decir, todo esto está muy bien, pero había tal cosa en el mundo que estaba al mismo nivel o muy parecido, o no. La única razón por la que se puede pedir con toda radicalidad el martirio o el sacrificio de la familia no casándose, o la pobreza toda la vida, o la única razón es porque lo que hay allí vale la pena
por encima de todo. Si no fuera así, no se podría de un modo tan radical decir sacrifícalo por él. De hecho, Jesús lo dijo, aquel que haya dejado mujer, hijos, casa por mí, recibirá ya en esta vida el 100 por 1 y la vida eterna. Ya aquí en la tierra, el que sacrifica todo por Dios, pues realmente no vemos que viva infeliz, triste. Sí, ha dejado una casa a lo mejor muy bonita, pero lo que le producía esa casa, Dios se lo da por otro lado. Sí, ha dejado esto, lo otro, ya, pero por otro lado le da mucho más, mucho más. Dios no se deja ganar en generosidad, como decía un santo, San José María Escrivá. Dios no se deja ganar en generosidad. ¿Cómo será el cielo? Cuando resucitemos, desde luego estaremos caminando, nadando, recorriendo el mundo. En principio habrá los 5 continentes, aunque hay un versículo misterioso que dice, y no vi mar, y no vi mar. No sé si dice eso y después añade, y ya no había mar. Ahora dudo, pero vamos, que no había mar, eso sí que me queda claro. En el Apocalipsis dice esa curiosa frase. Entonces, recorreremos el mundo con seres queridos, no seremos solitarios, individuales. Tendremos familia, bueno, y mujer, los que estén casados, y amigos. Pero sobre todo Dios, porque todas esas cosas que acabo de decir, por muy buenas que sean, la verdad es que Dios es la trascendencia, es lo nunca imaginado. Ni ojo vio, ni oído yo lo que Dios tiene preparado para los que le aman, dirá San Pablo. Solo así puede pedir Dios tanto, tanto. Si pide tanto, bueno, no es que pida tanto, Él pide todo, a sus santos, a los demás que quieren, que empiezan, que son débiles, bueno, los 10 mandamientos, solo les pide los 10 mandamientos, cumple los 10 mandamientos, ya está. Pero a los santos les va pidiendo más, y al final todo, hasta los pensamientos, que estén siempre pensando en Dios, que estén siempre centrados en Dios. A veces eso se ve con toda radicalidad. O reniegas de Cristo o te matamos, con lo cual vas a perder todo. Dios solo puede pedir eso si después la compensación vale la pena. Y la compensación es Él. ¿Cómo será sumergirse en el amor infinito de Dios, que te ama, que te quiere consolar, que quiere que seas feliz? Todos conocemos lo que es el abrazo de un padre, de una madre amoroso, que siente su amor. El abrazo de Dios, de un Dios que es espíritu. El abrazo de Dios, sumergirte en Dios. El amor, porque lo más valioso de todo es el amor. Aquí en la tierra también siempre dicen, lo que más valoro de todo es mi mujer que me ama y a la que yo amo. Eso es para mí lo primero, lo que más me llena, lo que más feliz me hace, lo que... Pues Dios nos dice, mira, eso, con ser lo más grande que hay en el mundo, lo que hay aquí es que no tiene nada que ver, es otro nivel.
pero no simplemente otro nivel, pero estamos todavía en niveles, digámoslo así, terrenos. No, no. Estamos hablando ya de lo infinito, que es distinto. Es tan grande el tema del cielo que lo que nos dice Dios es que en realidad los 70 u 80 años que un hombre vive como máximo es solo un tiempo para forjar el alma y gozar según lo que uno haya hecho en el alma toda la eternidad. O sea, ¿qué es lo que nos espera en el más allá? Que toda la vida, con todo lo que hay en la vida, en el fondo, solo es el tiempo de transformación de un alma que cuando es creada está en blanco, es una página en blanco. Podemos apelar a comparaciones, pero estamos hablando del misterio. Dios. El ser infinito, la fuente de la que ha salido todo, la sabiduría plena. Y es nuestro Padre, encima es nuestro Padre. ¿Qué es el cielo? Bueno, me acuerdo ahora, yo había sido muy feliz, en mi infancia, en mi adolescencia, había sido feliz. Vivía sin problemas, sin traumas, sin preocupaciones. Pero cuando entré en el seminario, eso fue otra cosa. Eso fue otro nivel, terreno, pero lleno de amor celestial. Era un ambiente celestializado, si me permitís la expresión. Y no hubiera cambiado nada de mi infancia ni de mi adolescencia por los maravillosos 5 años de seminario. Bueno, vamos a ver. Más cosas. Buenas noches, tardes, padre. Gracias por esta oportunidad. Yo participo en el Ministerio de Música y me gustaría algún consejo suyo para enriquecer aquella misa de Jueves Santo, que es la misa del sacerdocio del mandamiento del amor, en cuanto a la música sacra, y qué consejo espiritual podría darme para unirme espiritualmente en esa misa. Bueno, en el tema de la música, los que hemos sido párrocos, todo se resume a una cosa: hemos hecho lo que hemos podido. Y esa música me ha llevado a Dios y nos ha llevado a todos a Dios. Aunque a veces el coro pudiera ser sencillo, pero tenía la mejor voluntad. Cuando ya uno tiene a gente que sabe mucho y con muy buen gusto, claro, yo en las misas pues he tenido canciones populares, Tú has venido a la orilla, Juntos como hermanos, la muy bonita Este es el día que hizo el Señor, etc. Y son canciones muy dignas y muy bonitas. Ya cuando uno tiene a un grupo muy bueno y puede hacer música de alta calidad, es otra cosa. Yo me acuerdo, pues cuando en la Acción de Gracias el órgano de una catedral o de un santuario precioso, pues toca a Bach. Pues es que es una música que parece compuesta para la unión del alma con Jesucristo Eucaristía y meditar después ya tranquilamente.
Bueno, haced lo que podáis y después, si podéis tener grandes músicas, mejor todavía. Un solo de órgano